Muy buenas tardes, yo soy Karen Dayana Quebaeza de la carrera de Biotecnología del cuatrimestre 1. Hoy les vengo a hablar de los anticuerpos monoclonales, de sus funciones, el cómo están hechos en el laboratorio, los investigadores que descubrieron estos anticuerpos, sus implicaciones, los aspectos negativos y positivos, el si los doctores los recomiendan o no. Como primera instancia tenemos qué son los anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales son medicamentos que actúan como los anticuerpos naturales. Esto tiene las características que son modificados genéticamente para que solo vaya a una enfermedad, bacteria, virus en cuestión. También tenemos que los anticuerpos son proteínas que produce el sistema inmunitario para ayudar a defenderse de una amenaza. Este tratamiento de anticuerpos monoclonales se puede administrar a través de aguja en vena o también puede ir consigo de la mano las terapias de radioterapia. Ahora tenemos el descubrimiento y caracterización de los anticuerpos. Tiene una larga historia que es la propia inmunología y se remonta a finales del siglo XIX. En esa época los microbiólogos estudiaban los mecanismos de defensa del organismo contra los agentes microbianos. Este estudio tiene varias aportaciones en el tema de la inmunología que dio pie a Milstein en 1975 junto con Cowler. Descubren en Cambridge los anticuerpos monoclonales. El conjunto de todos estos descubrimientos que se hicieron a través de los años ayudaron a que Milstein y Cowler pudieran identificar y así crear los anticuerpos monoclonales. Tenemos 4 maneras en las que se puede producir anticuerpos monoclonales. Estas son el murino, el quimérico, el humanizado y el humano. ¿En qué consiste el murino? Estas están hechas de proteínas de ratón. Específicamente extraen la inmunología del vaso del ratón. En cambio, el quimérico es una combinación de las proteínas del ratón y un humano. El humanizado es casi lo mismo, solamente que las proteínas de ratón ya vienen en pequeñas porciones y las proteínas humanizadas están en su totalidad en este tipo de anticuerpo monoclonal. Y por último, el humano, que estos están hechos 100% de proteína totalmente humana. Bueno, ahora tenemos la estructura de los anticuerpos. Cada molécula de anticuerpos está formada por 4 cadenas, 2 ligeras y 2 pesadas, cada una de ellas idéntica, unida por un puente disulfuro que forma una estructura espacial similar a una Y. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo la unión a un antígeno? Mediante los extremos aminoterminales de la cadena, que son lo que vemos en la imagen, que aparece señalado con una flechita de unión antígeno. Muy bien, ahora tenemos cómo se producen estas células de anticuerpos monoclonales. Primero tenemos un antígeno que será inyectado al vaso del ratón.
Después se sacarán muestras del mismo ratón ya inmunizado con el antígeno de las células productoras de los anticuerpos, que son los linfocitos. Eh, Sacamos la muestra de los linfocitos y ahora tenemos linfocitos, y estos serán agregados en el antisuero, que es la mezcla de los anticuerpos. En cambio, ahora el anticuerpo monoclonal de hibridoma, el mismo procedimiento al inicio es de que se le inyecta el antígeno de interés al ratón, se le extrae una muestra, los linfocitos se combinan junto con células de mieloma, que son un cáncer en cuestión, y ahí se crean las células de hibridomas. De estas células se crean varios clones y, se crean sueros diferentes y extraen el anticuerpo monoclonal. Ahora tenemos los aspectos negativos de los anticuerpos monoclonales. En primer lugar, tenemos que su coste de producción es mayor. Tiene un mayor tiempo de entrega y pequeños cambios en las estructuras del epitopo pueden resultar en una incapacidad del anticuerpo para identificar las proteínas de interés, es decir, que no siempre son acertadas. Por otro lado, tenemos sus aspectos positivos, que estos son la alta especificidad, que como ya sabemos, estos anticuerpos solo van a un antígeno en cuestión, reconocen un único epitopo, alta reproducibilidad entre los lotes, es decir, que se pueden reproducir varios en un mismo proceso. Las aplicaciones de los anticuerpos son muchas. Tenemos en la investigación biomédica, en el diagnóstico clínico. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, mediante análisis bioquímico, en técnicas como ELISA, RIA o flujo lateral, el diagnóstico por imagen. También tenemos aplicaciones en terapia, que son muy buenos agentes terapéuticos, agentes de señalización o marcaje. También en aplicaciones industriales también tenemos. Se utilizan para purificar proteínas terapéuticas, y otras aplicaciones que tenemos son en huella dactilar de anticuerpos, que puede servir para la identificación de personas mediante medicina forense.